Cuando estaba a punto de salir de mi consultorio médico esa fría tarde de diciembre en Barcelona, el guardia de seguridad corrió hacia mí con el rostro completamente pálido. Me agarró del brazo con fuerza y susurró tembloroso: «Doctora Sofía, por favor venga conmigo ahora mismo. Hay algo en las grabaciones de seguridad que tiene que ver. Le juro que lo que descubrí la va a destruir, pero necesita saberlo antes de que sea demasiado tarde». Su voz se quebró al final de la frase y vi lágrimas en sus ojos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza porque Martín, el guardia, era un hombre serio que llevaba 15 años trabajando en el edificio. Jamás lo había visto así. Lo que vi en ese video de seguridad me hizo caer de rodillas. Mi esposo Ricardo, el hombre al que amaba con todo mi corazón, estaba envenenando lentamente a mi pequeño hijo de 9 años. Pero antes de contarles cómo descubrí esta pesadilla y cómo lo hice pagar por cada segundo de sufrimiento que causó, déjenme llevarlos al principio de esta historia, que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Ricardo en una conferencia de arquitectura médica en el Hospital Clínic. Yo acababa de quedar viuda 6 meses atrás después de que mi primer esposo, Javier, muriera en un accidente de tráfico en la Ronda de Dalt. Quedé sola con mi hijo Daniel, que entonces tenía 6 años, y acababa de ser diagnosticado con una cardiopatía congénita que requería medicación diaria de por vida. Estaba rota, asustada y abrumada tratando de ser una buena madre mientras manejaba mi carrera como pediatra especializada en cardiología infantil. Ricardo apareció como un ángel enviado del cielo. Alto, elegante, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era arquitecto especializado en diseño de hospitales y clínicas. Por eso asistía a la conferencia. Me ayudó cuando dejé caer todos mis documentos en el vestíbulo, me invitó a tomar un café y escuchó con paciencia mientras yo hablaba sobre Daniel y mis miedos. Durante los siguientes 6 meses, Ricardo fue el novio perfecto. Llevaba a Daniel al parque de atracciones del Tibidabo, cocinaba paellas deliciosas los domingos y me masajeaba los pies después de mis guardias de 24 horas en el hospital. Cuando me propuso matrimonio en la playa de la Barceloneta al atardecer, con Daniel sosteniendo el anillo, dije que sí, sin dudarlo ni un segundo. Nos casamos en una ceremonia íntima en la Sagrada Familia. Mi padre, don Sebastián Montero, un empresario inmobiliario multimillonario que controlaba media costa catalana, vino desde su retiro en Cadaqués para la boda. Mi padre y yo habíamos tenido una relación distante desde que me casé con Javier contra su voluntad. Pero esa tarde pareció perdonarme. Abrazó a Ricardo y le dijo: «Cuida bien de mi hija y mi nieto. Ellos son todo lo que me queda en este mundo». Luego me susurró al oído algo extraño que no entendí entonces. «Ten cuidado, hija. El dinero saca lo peor de las personas. Protege a Daniel con tu vida». Los primeros 2 años de matrimonio fueron maravillosos. Ricardo se mudó a mi casa en el barrio de Sarriá, dejó su pequeño apartamento en el Eixample y comenzó a trabajar desde casa para pasar más tiempo con Daniel. Yo estaba tan agradecida de tener un padrastro tan dedicado. Ricardo llevaba a Daniel a todas sus citas médicas en el Hospital Sant Joan de Déu, le preparaba sus comidas especiales bajas en sodio, y nunca se olvidaba de darle la medicación exactamente a las 8 de la mañana y 8 de la noche. El pequeño digoxina que mantenía el corazoncito de Daniel latiendo regularmente, las pastillas de enalapril que controlaban su presión arterial. Ricardo era meticuloso con cada detalle. Hace 6 meses, mi padre sufrió un derrame cerebral severo. Los médicos dijeron que probablemente no viviría más de 1 año. Fue entonces cuando mi mundo comenzó a cambiar de maneras sutiles que al principio no noté. Mi padre me llamó a su villa en Cadaqués y me entregó una copia de su testamento. Su fortuna, valuada en más de 150 millones de euros entre propiedades, acciones y negocios, sería heredada directamente por Daniel cuando cumpliera 21 años. Hasta entonces yo tendría el control total como tutora legal. Ricardo no aparecía mencionado en ninguna parte del documento. Esa noche, cuando volví a Barcelona y le conté a Ricardo sobre el testamento, su reacción fue extraña. Se puso muy pálido, apretó los puños y luego forzó una sonrisa diciendo: «Qué maravilloso, mi amor. Daniel tendrá un futuro asegurado». Pero algo en sus ojos me inquietó, una chispa de algo oscuro que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. 2 semanas después de esa conversación, Daniel comenzó a sentirse mal. Al principio fueron mareos leves, luego fatiga extrema. Mi hijo, que antes corría y jugaba fútbol con sus amigos en el parque de la Ciutadella, ahora apenas podía subir las escaleras de nuestra casa sin quedarse sin aliento. Lo llevé a 5 especialistas diferentes. Todos decían lo mismo. Sus niveles de medicación parecían correctos según los análisis de sangre, pero algo no estaba funcionando. Aumentaron las dosis, cambiaron las combinaciones, pero Daniel empeoraba cada día.
Hace 3 meses, mi hermana mayor Laura regresó a Barcelona después de vivir 10 años en Londres. Laura y yo habíamos sido inseparables de niñas, pero nos distanciamos cuando ella se casó con un banquero británico que resultó ser un estafador. Se divorció en medio de un escándalo financiero y volvió a España sin un céntimo. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le di un trabajo como administradora en mi consultorio privado y la invité a cenar en casa cada fin de semana. Ricardo fue increíblemente amable con ella. Le consiguió contactos para que pudiera rehacer su carrera en arquitectura de interiores, y los dos se hicieron muy cercanos. Demasiado cercanos, pensé una vez cuando los vi riendo juntos en el jardín, pero sacudí la cabeza desechando ese pensamiento tóxico. Ricardo era mi esposo y Laura era mi hermana. Yo confiaba en ambos completamente. Hace 3 días, todo cambió. Era martes por la tarde, y yo acababa de terminar una cirugía complicada en un bebé de 3 meses. Estaba exhausta, cubierta de sudor bajo mi bata quirúrgica. Caminé hacia mi oficina para recoger mi teléfono móvil que había olvidado sobre mi escritorio antes de entrar al quirófano. Mi consultorio quedaba en un edificio moderno cerca del Passeig de Gràcia, con cámaras de seguridad en cada pasillo debido a los medicamentos controlados que guardábamos. Martín, el guardia de seguridad, me interceptó antes de que llegara a mi puerta. Su rostro estaba desencajado. «Doctora Montero», dijo usando mi apellido de soltera. Algo que nunca hacía. Su esposo estuvo aquí hace 2 horas. Entró con la llave que usted le dio para emergencias. Pensé que venía a dejarle algo, pero después revisé las grabaciones de rutina y vi algo que no puedo explicar. Tiene que verlo ahora. Me llevó a la pequeña sala de seguridad en el sótano del edificio. La habitación olía a café frío y había monitores cubriendo una pared entera. Martín presionó algunos botones y la pantalla principal mostró la grabación de mi oficina 2 horas antes. Vi a Ricardo entrar con una bolsa de plástico en la mano. Miró hacia los lados nerviosamente. Luego caminó directo hacia mi escritorio donde yo guardaba los medicamentos de Daniel en un cajón con llave. Ricardo sabía dónde escondía la llave de repuesto porque una vez tuvo que traerme las medicinas cuando Daniel las olvidó en casa. Lo que vi después hizo que el mundo se detuviera. Ricardo abrió el cajón y sacó los 3 frascos de medicamentos de Daniel. Con movimientos rápidos y precisos, como si lo hubiera practicado 1000 veces, vació cada frasco en la bolsa de plástico. Luego sacó de su propio bolsillo 3 frascos idénticos y los colocó en el cajón. Los nuevos frascos tenían las mismas etiquetas, los mismos colores, eran perfectamente idénticos. Cerró el cajón con llave, guardó la llave en su lugar y salió de mi oficina silbando una melodía que reconocí como la canción que cantábamos en nuestra boda. «Dios mío», susurré. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde del escritorio de Martín. «¿Qué son esas pastillas? ¿Qué le está dando a mi hijo?» Martín sacó algo de su cajón. Después de ver el video, fui a su oficina con una excusa de revisar el detector de humo. Tomé una de las pastillas y se la llevé a mi cuñado que es farmacéutico. «Doctora, esas no son medicinas para el corazón. Son simples pastillas de vitamina C, placebo. Su hijo lleva meses sin recibir su medicación real». La habitación comenzó a dar vueltas. Daniel se estaba muriendo lentamente porque no estaba recibiendo los medicamentos que necesitaba para mantener su corazón funcionando. Ricardo lo estaba matando. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Y entonces lo entendí todo en un instante de horrible claridad. Si Daniel moría, la herencia de mi padre vendría directamente a mí como siguiente heredera. Y como mi esposo, Ricardo tendría acceso a todo ese dinero. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», pregunté con voz quebrada. Martín revisó las grabaciones archivadas. «La primera vez que tengo registrada es hace 3 meses, justo después de su regreso de Cadaqués cuando visitó a su padre. Ha venido cada semana desde entonces para cambiar las medicinas. 3 meses. Mi bebé había estado sin su medicación durante 3 meses. Los doctores me dijeron que Daniel podría sufrir daño cardíaco permanente si pasaba más de 4 meses sin tratamiento. Estábamos en el límite. 1 mes más y mi hijo podría morir o quedar inválido de por vida. «Voy a matar a ese hijo de perra», dije levantándome de la silla. La furia me quemaba por dentro como lava hirviente. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Martín me detuvo. «Doctora, escúcheme. Si llama a la policía ahora, él puede destruir las evidencias. Puede decir que usted está paranoica, que el estrés de cuidar a un hijo enfermo la ha vuelto loca. Usted misma me contó que ha estado viendo a una terapeuta por ansiedad. Él podría usar eso en su contra. Además, Daniel ha estado empeorando bajo su cuidado médico. Un abogado astuto podría incluso insinuar que usted, como su madre y doctora, es responsable». Tenía razón. Mi cerebro médico comenzó a funcionar de nuevo, superando la emoción. Necesitaba evidencia sólida. Necesitaba grabarlo confesando,
Necesitaba que él mismo se ahorcara con la soga que había tejido. ¿Qué me sugiere? Pregunté respirando profundo para calmarme. Finja que no sabe nada. Actúe normal. Dele tiempo para que se confíe y cometa un error. Yo copiaré todas las grabaciones y las guardaré en 3 lugares diferentes. Usted vaya a casa. Dele a Daniel sus medicamentos reales que yo tengo aquí en la bolsa que su esposo tiró, y espere el momento perfecto para atraparlo. Asentí. Luego algo más me vino a la mente. Mi hermana Laura. Ella pasa mucho tiempo con Ricardo. ¿Cree que ella sabe? Martín dudó antes de hablar. Doctora, hay algo más que debe ver. Presionó más botones y apareció una grabación diferente. La cámara externa del edificio, 3 semanas atrás. Vi a Ricardo salir de mi consultorio después de cambiar las medicinas. Caminó hacia la esquina donde un coche lo esperaba. El coche de Laura. Ella salió y Ricardo la besó. No fue un beso fraternal en la mejilla. Fue un beso apasionado en los labios que duró varios segundos. Luego se subieron al coche juntos y se fueron. Mi hermana. La mujer a la que había ayudado cuando lo perdió todo. La mujer a la que amaba más que a nadie, excepto a mi hijo. Ella también estaba involucrada en esto. Estaban juntos, planeando matar a mi hijo, planeando robar la herencia de mi padre, planeando destruir mi vida mientras yo los alimentaba en mi mesa cada domingo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no lágrimas de tristeza, sino de una rabia tan profunda que me asustó. Nunca había sentido ganas de lastimar a alguien hasta ese momento, pero ahora quería verlos sufrir. Quería que pagaran por cada segundo de dolor que le causaron a Daniel. Quería destruir sus vidas de la misma manera que intentaron destruir la nuestra. Está bien, dije limpiándome las lágrimas. Juguemos su juego, pero lo jugaremos con mis reglas. Salí del edificio con las medicinas reales escondidas en mi bolso. En el taxi camino a casa, llamé a mi abogado de confianza, el mismo que manejó el testamento de mi padre. Le expliqué la situación en voz baja, y él me aconsejó no hacer nada precipitado. Me dijo que necesitaba una confesión grabada, o una prueba irrefutable de intención criminal. También me advirtió que debía proteger a Daniel inmediatamente dándole sus medicamentos reales, sin que Ricardo lo supiera. Esa noche llegué a casa, y encontré a Ricardo preparando la cena en la cocina. Llevaba el delantal que le regalé el año pasado que decía: La ironía me revolvió el estómago. Daniel estaba en su habitación haciendo tarea, pálido y cansado pero vivo. «Hola, mi amor», dijo Ricardo besándome en los labios con esa boca mentirosa. «Te preparé tu favorito, bacalao al pil pil. ¿Tuviste un buen día en el hospital?» «Agotador», respondí forzando una sonrisa. «Voy a darle su medicina a Daniel y me ducho rápido». Subí las escaleras sintiendo sus ojos siguiéndome. Entré a la habitación de Daniel y cerré la puerta. Mi niño hermoso estaba acostado en su cama rodeado de libros de superhéroes. «Mami, me siento muy cansado», dijo con esa vocecita débil que me rompía el corazón. «¿Por qué no me mejoro?» El doctor dijo que las nuevas medicinas deberían funcionar. «Porque no has estado tomando las medicinas correctas, mi amor», le dije abrazándolo fuerte. «Pero mami lo va a arreglar todo, te lo prometo». Esa noche esperé hasta que Ricardo se durmió, o al menos hasta que fingió estar dormido. Me levanté sigilosamente y comencé a buscar por toda la casa. Revisé su oficina, su armario, incluso el garaje. Necesitaba encontrar las medicinas reales que había estado robando. Necesitaba más evidencia. En el fondo de su closet, detrás de unas cajas de zapatos, encontré una caja fuerte pequeña. Era nueva. Nunca la había visto antes. Probé con la fecha de nacimiento de Daniel. No funcionó. Probé con nuestra fecha de aniversario. Nada. Luego, por alguna razón, probé con la fecha de cumpleaños de Laura. La caja se abrió. Dentro encontré cosas que me hicieron vomitar bilis. Había un cuaderno con cálculos detallados de cuánto tiempo tomaría que Daniel muriera sin su medicación. Había investigaciones impresas sobre cardiopatías congénitas y cómo progresaban sin tratamiento. Había fotos de la villa de mi padre en Cadaqués, con notas sobre su valor en el mercado. Y lo peor de todo, encontré pasaportes falsos para Ricardo, Laura y una niña pequeña de 5 años que no reconocí. Los 3 pasaportes tenían apellidos diferentes y visas para Brasil. Había una carta escrita de puño y letra de Ricardo dirigida a Laura. «Mi amor, sé que esto es difícil, pero solo quedan 2 meses más. Los doctores dijeron que el corazón del niño colapsará pronto sin tratamiento. Cuando eso pase, Sofía heredará todo, y yo como su esposo tendré acceso legal a los fondos. Le daré 6 meses para que supere el duelo, luego fingiré un accidente de coche donde ella morirá también. La policía lo verá como una tragedia familiar.
Primero el niño enfermo, luego la madre deprimida que perdió el control del coche. Nadie sospechará. Tú heredarás como su única hermana viva y nos iremos a Río de Janeiro con pequeña María. Nuestra hija finalmente podrá conocer a su padre. Te amo. Solo un poco más de paciencia. Mi corazón dejó de latir. Pequeña María. Laura y Ricardo tenían una hija juntos. ¿Por cuánto tiempo habían estado juntos? Antes de que yo lo conociera, me habían planeado desde el principio. Fotografié todo con manos temblorosas. Copié los documentos con la impresora de Ricardo. Puse todo de vuelta exactamente como estaba. Luego volví a la cama donde mi esposo asesino dormía plácidamente soñando con millones de euros que nunca tendría. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir que no sabía nada mientras preparaba mi contraataque. Desayunaba con Ricardo cada mañana. Reía con sus chistes. Besaba esos labios que planeaban mi muerte. Todo mientras mi hijo comenzaba a recuperarse lentamente al tomar sus medicinas reales que yo le daba en secreto cuando Ricardo no estaba mirando. Laura venía a casa como siempre. Traía vino caro y quesos franceses. Jugaba con Daniel y le decía: «Tío te va a poner mejor pronto, ya verás». La escuchaba hablar sobre su hija en Londres que extrañaba tanto, sin saber que yo sabía la verdad. Su hija no estaba en Londres con la familia de su ex esposo. Su hija estaba escondida en algún lugar de Barcelona esperando poder estar con sus padres después de que yo y mi hijo estuviéramos muertos. Una semana después del descubrimiento, recibí una llamada de mi padre. Su salud había empeorado súbitamente. Los doctores le daban días, tal vez semanas. Volé a Cadaqués esa misma tarde dejando a Daniel con Ricardo. Le di instrucciones específicas sobre las medicinas, sabiendo que él las ignoraría y seguiría dándole los placebos. En su lecho de muerte, mi padre me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan enfermo. «Lo sé todo», susurró. «He estado investigando a ese bastardo desde que te casaste con él. Contraté detectives privados. Sé lo de Laura. Sé lo de la niña. Sé lo que planean hacerte». «¿Qué?» Mi cerebro no podía procesar esto. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque necesitaba pruebas sólidas antes de acusarlos. Y porque sabía que si te lo decía directamente, no me creerías. Estabas enamorada. Ciega. Tenía que esperar a que los descubrieras por ti misma. Ahora escúchame bien, hija. Yo no estoy muriendo. Esto, señaló su cuerpo debilitado, es actuación. Mi médico personal está en esto conmigo. Fingiré estar en coma durante las próximas semanas. Cuando Ricardo y Laura piensen que estoy al borde de la muerte, harán su movimiento final contra Daniel. Ahí es cuando los atraparemos. La policía, mi abogado, los detectives privados, todos están listos. Solo tienes que seguir el plan. Me explicó cada detalle. Mi padre había estado 3 pasos adelante todo este tiempo. Había cámaras ocultas en mi casa instaladas por los detectives. Había grabado cada conversación entre Ricardo y Laura durante los últimos 6 meses. Tenía evidencia de la cuenta bancaria secreta donde habían estado depositando dinero robado del fondo de pensiones de mi difunto esposo Javier. Ricardo había estado planeando esto desde antes de conocerme. Se había acercado a mí específicamente porque investigó mi vida y supo que yo era hija de un millonario y viuda con un hijo enfermo. Yo era el blanco perfecto. «Pero papá, ¿cómo sabías que yo descubriría la verdad?», pregunté llorando. «Porque eres mi hija. Porque eres brillante. Y porque contraté a Martín hace 15 años específicamente para ese edificio. Él trabaja para mí, no para la administración del consultorio. Sabía que si Ricardo intentaba algo, Martín lo vería y te lo diría. Confié en ti para que hicieras el resto». Volví a Barcelona con un plan. Convoqué una reunión familiar para el domingo siguiente. Le dije a Ricardo que necesitábamos hablar sobre el futuro de Daniel con todos presentes, incluyendo a Laura como su tía cercana, el cardiólogo de Daniel, mi abogado y un notario. Ricardo se puso nervioso. «¿Para qué necesitamos un notario?», preguntó. «Para actualizar mi testamento y el fideicomiso de Daniel. Con mi padre tan enfermo, necesito asegurarme que todo esté en orden. Quiero nombrarte como tutor legal de Daniel si algo me pasa a mí. También quiero darte poder notarial sobre todas mis cuentas para que puedas cuidar de nuestro hijo sin preocupaciones financieras». Vi su cara iluminarse. «Mi amor, eso es». No sé qué decir. Estoy tan conmovido. Es lo mínimo que puedo hacer por el hombre que ama a mi hijo como si fuera suyo. Mentí. El domingo llegó. La casa estaba llena de gente. El doctor Ramírez, cardiólogo de Daniel, mi abogado, el notario. Laura llegó con una botella de champagne para celebrar la ocasión. Y escondidos en la cocina, había 2 detectives privados de mi padre y 2 oficiales de policía en ropa civil esperando mi señal.
Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. Daniel estaba en su habitación con una niñera que también trabajaba para mi padre. Puse los documentos sobre la mesa. Antes de firmar cualquier cosa, dije mirando directamente a Ricardo, quiero que todos veamos algo. Encendí el televisor grande de la sala. Comencé a reproducir los videos. Primero, la grabación de Ricardo cambiando las medicinas de Daniel. Luego, la grabación de él besando a Laura. Luego, fotos de su hija secreta. Luego, copias de sus pasaportes falsos y los documentos de su caja fuerte, donde planeaban nuestra muerte. El silencio en la sala era ensordecedor. Ricardo se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Esto es un malentendido. Yo puedo explicar. ¿Puedes explicar por qué has estado envenenando a mi hijo durante 3 meses? Grité. ¿Puedes explicar por qué planeas matarnos para robar una herencia? Laura comenzó a llorar. Sofía, por favor, yo no quería. Ricardo me obligó. Él me dijo que si no lo ayudaba, él. ¡Cállate!, le gritó Ricardo a Laura. Luego me miró con ojos llenos de odio puro. Pensé que eras estúpida. Pensé que nunca lo descubrirías. Maldita perra entrometida. Sacó algo de su bolsillo. Una jeringa. Se lanzó hacia mí gritando que si no podía tener el dinero, al menos tendría la satisfacción de verme morir. Pero los policías salieron de la cocina antes de que pudiera alcanzarme. Lo taclearon al suelo. La jeringa rodó por el suelo. El doctor Ramírez la recogió con guantes y la examinó. Cloruro de potasio en dosis letal, anunció. Habría causado un paro cardíaco instantáneo que parecería natural en una mujer con historial de ansiedad. Ricardo gritaba mientras lo esposaban. Era mío. Todo debía ser mío. Me lo merezco después de 3 años fingiendo amar a esa mujer aburrida y su hijo defectuoso. Laura intentó correr, pero el otro policía la atrapó. Él me prometió que nadie saldría lastimado. Sollozaba. Dijo que solo asustaríamos a Daniel para que Sofía gastara toda su herencia en tratamientos médicos hasta quedar en bancarrota. No sabía que planeaba matarlos. Lo juro. El abogado sacó más documentos. Tenemos las comunicaciones entre ustedes, planificando cada detalle durante los últimos 2 años. Ambos son igualmente culpables. Los llevaron arrestados. El notario certificó que todo el procedimiento fue legal y las evidencias fueron obtenidas de acuerdo con la ley. Mi padre, que había llegado en silla de ruedas fingiendo estar moribundo, se levantó completamente sano y abrazó a su nieto que había bajado corriendo al escuchar el alboroto. Daniel me miró confundido. Mami, ¿por qué Ricardo quería hacerte daño? Pensé que él me quería. Me arrodillé y abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Algunas personas son muy buenas mintiendo, mi amor, pero nunca más dejaremos que nadie nos lastime. Te lo prometo. 3 meses después, el juicio fue rápido. Ricardo recibió 25 años por intento de asesinato, conspiración y abuso infantil. Laura recibió 15 años como cómplice. La pequeña María fue encontrada viviendo con una niñera pagada con el dinero robado del fondo de pensiones de Javier. La niña fue entregada a los servicios sociales. Parte de mí sentía lástima por ella. No era su culpa tener padres monstruosos. Le pedí a mi abogado que estableciera un fideicomiso para su educación cuando cumpliera 18 años. No era culpa suya que sus padres fueran criminales. Daniel se recuperó completamente con su medicación correcta. Su corazón respondió bien al tratamiento continuo, y los doctores dijeron que tendría una vida normal. Empezó a jugar fútbol de nuevo en el colegio. Su risa llenaba nuestra casa cada día. Mi padre se mudó con nosotros a Barcelona. Resultó que su enfermedad terminal había sido completamente inventada como parte del plan para atrapar a Ricardo. Me enojé con él por asustarme así, pero también estaba profundamente agradecida. Sin su intervención, Ricardo podría haber tenido éxito. 6 meses después, estaba en mi consultorio cuando Martín tocó a mi puerta. Doctora, hay algo más que nunca le mencioné. Algo que grabé hace 3 años cuando su esposo los conoció por primera vez. Me mostró un video viejo del pasillo del hospital donde dio la conferencia. Vi a Ricardo hablando por teléfono antes de entrar al evento. Sí, mamá, encontré a la marca perfecta. Pediatra viuda, rica, con un hijo enfermo. Va a ser como quitarle dulces a un bebé. En 2 años máximo tendremos todo su dinero y estaremos en Brasil como reyes. Laura ya tiene todo preparado con la niña. Este es el plan perfecto. Mi sangre se heló. Todo desde el primer momento había sido una actuación. El café derramado que provocó nuestro encuentro, su interés en Daniel, sus propuestas románticas, todo calculado para destruirme. ¿Por qué no me enseñó esto antes?, pregunté. Porque su padre me pidió que no lo hiciera. Dijo que usted necesitaba enamorarse primero para que cuando llegara el momento de la verdad, el contraste la hiciera más fuerte. Tenía razón. Usted no solo sobrevivió, doctora. Usted ganó.
Esa noche llevé a Daniel al Tibidabo. Subimos a la noria gigante y miramos Barcelona brillar debajo de nosotros. Mi hijo me agarró la mano y dijo: «Mami, ¿algún día tendremos una familia normal?» «Mi amor», le respondí besando su frente, «ya tenemos una familia normal, tú, el abuelo y yo, y a veces, la familia más pequeña es la más fuerte». Cuando volvimos a casa esa noche, encontré una carta en el buzón. Era de Ricardo desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Solo decía: «Ganaste esta batalla, pero hay más personas como yo en el mundo. Ten cuidado con quien confías». Rompí la carta en pedazos y la tiré al fuego de la chimenea. Había aprendido la lección más dolorosa de mi vida, pero también me había vuelto más fuerte. Protegería a mi hijo con cada aliento en mi cuerpo. Y si alguien más intentaba lastimarnos, estaría lista, porque ahora sabía de lo que era capaz la maldad humana, pero también sabía de lo que yo era capaz cuando mi familia estaba en peligro. Un año después, Daniel sopló las velas de su 10º cumpleaños rodeado de amigos verdaderos y familia que nos amaba de verdad. Mi padre dio un discurso emotivo sobre la importancia de la familia y la lealtad. Y cuando todos se fueron y acosté a mi hijo en su cama, él me dijo algo que nunca olvidaré. «Mami, gracias por ser la persona más valiente que conozco. Cuando sea grande, quiero ser médico como tú y proteger a las personas de los monstruos». Lo abracé fuerte y le dije: «Mi amor, ya has sobrevivido a un monstruo. Ahora solo tienes que vivir tu mejor vida. Esa es la mejor venganza de todas». Y así fue como descubrí que el hombre que dormía a mi lado cada noche quería matarme, cómo lo atrapé y cómo reconstruí mi vida desde las cenizas de la traición. No fue fácil. Aún tengo pesadillas, aún miro sobre mi hombro, pero estamos vivos, estamos juntos y somos más fuertes que nunca. Y eso, al final, es todo lo que importa.